casos. Esto son datos, como les digo, del Ministerio de Salud, que respaldan que definitivamente esta es una realidad en el mundo y sobre todo también en nuestro país. Según datos del Ministerio de Salud, es más común que esto se dé en hombres que en mujeres. Son, por ejemplo, los lugares como Monteoro de Punta Arenas, Palmares, Jiménez de Cartago, donde más se dan ese tipo de sucesos. Según la Organización Mundial de la Salud, 700,000 intentos por año de suicidios ocurren en el mundo. En nuestra realidad, según dice el Ministerio de Salud, son los jóvenes entre los 10 y 14 años de edad los que tienen más riesgo de suicidio. Hoy mueven en nuestro país las noticias el caso de un joven de que precisamente se dice habría tomado esa decisión en el caso de Santa Ana y que ahora las autoridades pues buscan algún rastro. Es una realidad muy lamentable que incluso en nuestro país se trata de no hablar de un tema incluso como medida preventiva, pero hoy queremos abordarlo con mucho respeto, además, sobre las personas que quedan después de que alguien toma esta triste decisión, de las familiares, de ese sentimiento de culpa, de muchísimas preguntas sin responder que quedan, y vamos a abordarlo del lado, de la mano de una experta que justamente atiende muchísimos de estos casos, de cómo tratarlo, de cómo conllevar cuando un familiar toma esa decisión, de cómo llevar ese sentimiento de culpa, de esas preguntas que quedan sin respuesta, y que nos va a ayudar a aclarar un poco sobre todo el tema, porque como les decía, es una realidad en nuestro país que nos puede afectar en cualquier momento y que tenemos que también tener como población y como familia las herramientas para ayudar a alguien y que incluso está en riesgo. No sé si ya tenemos a nuestra invitada en línea, Jackie Quesada, quien es psicóloga. Buenas tardes, Jackie. Buenas tardes, un placer. Vamos a ver si ya la tenemos por ahí ya la vemos. No sé si me está escuchando, Jackie, ¿qué tal? Claro, todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Me corrige usted que es Jackie Secades, ¿verdad? Correcto. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias además por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Jackie, yo trataba de hacer un tipo de contexto antes de iniciar el programa sobre los datos que nos da el Ministerio de Salud. Son números muy difíciles de leer, pero también quisiera hacer conciencia que no son solamente números, son personas que lamentablemente día a día en nuestro país toman esta decisión. Y usted me comentaba cuando hablamos previamente por teléfono que usted atiende este tipo de casos todos los días y lo enfocaba de un lado en el que tal vez la gente no ve, no es tan visible de esa problemática, y es la familia que queda después de que una persona decide tomar la decisión de un suicidio. Supongo, Jackie, que el principal sentimiento puede ser la culpa. Bueno, quizás me gustaría empezar por decirte que sí, que a nivel país, no a nivel país, a nivel mundial, sobre todo de Latinoamérica, las cifras desafortunadamente siguen aumentando a pesar de nuestros esfuerzos, y que también hay que considerar que hay un subregistro importante en lo que tiene que ver con este tema, porque hay muchos casos que no quedan registrados como suicidios, o muchos intentos sobre todo que no se registran también. Entonces sabemos que la problemática es aún mayor de lo que las cifras nos indican. Usualmente se tiende a pensar que la problemática finaliza cuando la persona que estaba en crisis fallece, pero lo que sabemos ahora es que no es así, y que es muy, muy importante hacer intervenciones con todas aquellas personas que quedan afectadas una vez que hay un fallecimiento por suicidio. No solamente esas intervenciones contemplan a la familia, sino muy especialmente las personas que tenían un vínculo afectivo con la persona fallecida, independientemente de si tenían una relación sanguínea con esa persona o no.
Y también sabemos que más allá de quienes tenían un vínculo afectivo, también hay personas que se ven afectadas por esta situación por alguna circunstancia en particular o por algunas características de su historia personal que los hacen más vulnerables a un evento como estos. Por ejemplo, sabemos que niños y adolescentes son una población especialmente vulnerable a la noticia de un suicidio, que las personas que han perdido ya anteriormente a otra persona cercana por suicidio, personas que conviven con alguien en riesgo, personas que están viviendo con su propia ideación suicida, también son personas que se pueden ver afectadas cuando hay un fallecimiento de este tipo y que usualmente tal vez no se les presta atención porque un poco el discurso es que como no conocían a la persona que falleció o no eran cercanos, no hay afectación. Pero sí sabemos que los abordajes deben de hacerse contemplando a todas estas personas. Jackie, usted está comentando algo que justamente cuando conversaba yo el tema del programa con varios colegas me decían que por favor le hiciera a usted esta pregunta, y es que los medios de comunicación en algunas de sus políticas deciden incluso no hablar del tema precisamente por lo que usted dice, de que una vez que se genera una noticia sobre un suicidio, lamentablemente esto desencadena varios hechos iguales precisamente por hablar del tema. Esto es una realidad, es decir, si se comparte información o salen noticias sobre el tema, ¿esto hace o propensa que se den más casos? Bueno, esa es una pregunta importantísima y que dicha que me la hiciste. No es que no debemos hablar sobre el suicidio, necesitamos hablar sobre este tema, pero debemos hacerlo de una forma responsable y siempre de la mano de personas que trabajan en el campo y que nos pueden indicar cómo hacerlo para no generar mayor afectación en las personas. Lo que nunca se debe publicar, sobre lo que nunca se deben redactar notas, es sobre el caso de un suicidio en particular. Por ejemplo, ahora que mencionaste este chico de Santana, ¿verdad? Que no ha sido confirmado que fue un suicidio, pero ahí se ha dado una cobertura enorme que lo que hace es poner en peligro a muchísimas personas en riesgo, porque se ha puesto mucha atención sobre el lugar en el cual se cree que él falleció, ¿verdad? Donde se especula que podría estar. Entonces, imagínate, por ejemplo, para las personas que están en riesgo actualmente y que están en búsqueda activa de un método para quitarse la vida, de alguna manera, cada nota que se hace desde ese lugar, se le está enviando el mensaje a las personas en riesgo de que ese es el lugar a donde pueden ir para quitarse la vida. Entonces hay muchísimas cosas que no se deben publicar, no se debe vulnerar a la familia, poner sus enlaces, sus redes sociales, los nombres de las personas implicadas, porque todo esto dificulta muchísimo el panorama para las personas que quedan, ¿verdad? Cuando hay un fallecimiento. Y sin lugar a dudas, sí hay muchos estudios que demuestran que la cobertura irresponsable, que no sigue lineamientos los correctos, ¿verdad?, de un suicidio puede generar un efecto negativo en las personas que están consumiendo las notas. No solamente aquellos que están en riesgo, por ejemplo, las personas que han perdido a alguien por suicidio y ven toda esta cobertura, pues estas cosas remueven sus historias personales y se da una afectación importante a la salud mental. Claro, Jackie, y es el mismo cuidado y respeto que hay que tener para tocar el tema cuando tenemos un suicidio en nuestro entorno, porque usted decía algo muy importante, la gente cree que a veces porque yo no conocía a la víctima o no estaba cercana, no hay una afectación. Puede haberla si es una persona tal vez que trabajaba en la misma empresa, aunque yo no tuviera una relación directa. Debe de haber una política interna también, incluso desde las empresas, lugares de trabajo, de estudio, para abordar si ocurre un hecho de esos en ese entorno. Claro, lo ideal sería, no es ley aún, pero lo ideal sería que todo centro de trabajo tenga un protocolo para atender el comportamiento suicida en cualquiera de sus manifestaciones, no solamente de manera preventiva, sino cómo intervenir cuando se identifica a alguien en riesgo o si no se identificó, si se da un intento dentro del entorno laboral, y también qué hacer una vez que las personas fallecen,
¿verdad? ¿Cómo se va a hacer el abordaje a nivel de la empresa? El Ministerio de Salud tiene unas capacitaciones gratuitas que se dan varias veces al año. Pueden comunicarse a la Secretaría Técnica de Salud Mental, donde se le orienta a las empresas que estén interesadas, no solo empresas, ¿verdad? Centros educativos, etcétera, a cómo ir construyendo su protocolo precisamente para que estén preparadas para este tipo de eventos, porque en el no estar preparados podemos cometer muchos errores que pueden lesionar y revictimizar emocionalmente a las personas implicadas, precisamente porque no sabemos qué hacer en el momento y la crisis no es el mejor momento para tomar decisiones. Así que la existencia de un protocolo es fundamental. Y como decías, no podemos subestimar el vínculo que se establece entre compañeros de trabajo, por ejemplo. La realidad es que nosotros pasamos con nuestros compañeros de trabajo a veces mucho más tiempo del que pasamos con nuestra propia familia. Y aunque no siempre la gente intima, ¿verdad? Pues sí hay una afectación importante a la salud de las personas una vez que fallece alguien de esta manera. Así que sí están contemplados pues dentro de los abordajes que se recomiendan. Jackie, se ha dicho siempre que cuando uno pierde a una persona cercana o familiar, hay varias etapas del luto. En este caso, en el abordaje, por ejemplo, de una familia que tiene una pérdida por un suicidio, ¿se hace el abordaje similar o es completamente distinto? Porque supongo que también la recomendación número uno es precisamente buscar ayuda después de que el hecho se da, para saber cómo conllevar eso en el día a día. Sí, hay algunas diferencias importantes entre este duelo y otros duelos. Definitivamente hay una estadística ya que muestra que las personas que tenían un vínculo afectivo, a estas personas le llamamos sobrevivientes de una pérdida por suicidio, las personas que tenían un vínculo afectivo con quien falleció, que explicamos ya que no necesariamente tienen que ser familiares, pueden ser amigos, compañeros de trabajo, de cole, etcétera. Estas personas se sabe estadísticamente que tienen una mayor proporción de comportamiento suicida en el futuro. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, que es un grupo que ya sabemos que tiene una vulnerabilidad solamente por haber perdido a alguien cercano de esta manera. Eso sin contar sus propias circunstancias de vida y otras cosas. Y si ya sabemos que esta experiencia de vida nos hace más vulnerables, es muy importante que busquemos algún tipo de acompañamiento y que no intentemos transitar por la experiencia a solas. Sería lo ideal. En cuanto a las diferencias que tiene este duelo con otros duelos, digamos que de entrada está el tema del juicio social. Nosotros ingresamos a esta experiencia con mucho desconocimiento sobre qué es el suicidio, por qué sucede, cómo funciona, ¿verdad? Y tenemos todas estas ideas erróneas que nos generan culpa y muchísimo malestar. La culpa es una de las emociones que se pueden presentar, no es la única y no siempre se presenta. Sin embargo, hay mucho malestar que está asociado precisamente al desconocimiento. Si de la mano de ese desconocimiento estamos hablando del juicio social, estos dolientes no son dolientes a los que las personas suelen acercarse para brindarles apoyo, sino más bien a cuestionarlos, a señalarlos, a increparlos sobre detalles gráficos de lo que sucedió. Y en esa respuesta social, las personas tienden a aislarse muchísimo, como una forma de protegerse de lo que está sucediendo alrededor y también de proteger pues la integridad de la persona que falleció. Y el aislamiento en medio de tanto malestar, pues es caldo de cultivo para muchísimos trastornos mentales, como por ejemplo la depresión. Y si recordamos que les decía que ya de por sí se eleva la probabilidad de comportamiento suicida, malestar, aislamiento, y si se nos une una depresión o algún otro trastorno de ese tipo, pues entonces el panorama se va volviendo bastante gris para las personas. También hay otro elemento que no es exclusivo de estas muertes, pero que aquí
suele darse con muchísima frecuencia y es el elemento del trauma. Esta es una experiencia traumática, con potencial traumático, y aunque no para todo el mundo se desarrolla de esa manera, sí hay un alto porcentaje de dolientes que experimentan síntomas asociados al trastorno por estrés postraumático. Entonces, por ejemplo, pesadillas, imágenes recurrentes, sobre todo para las personas que encuentran el cuerpo, todas estas estrategias de evitar el tema, evitar ciertos lugares, ciertas personas, también cuando vienen estos recuerdos, estas ideas intrusivas, suelen venir acompañadas de toda una respuesta emocional y fisiológica, como si yo estuviera viviendo la experiencia nuevamente. Y eso dificulta muchísimo, es como una alerta constante del sistema nervioso, que dificulta mucho que la gente pueda ir procesando la pérdida como se hace en otros duelos. Por eso se recomienda buscar acompañamiento, y para las personas que están experimentando este tipo de cosas, pues se atiende primero esa parte con terapias especializadas para trauma, y ya digamos que una vez que eso está en calma, ¿verdad?, que ha sido procesado, pues entonces podemos ir avanzando como lo haríamos con otros suicidios. Ya viviendo con la pérdida, ¿verdad? Aprendiendo a vivir con la pérdida física de esa persona. Jackie, una de las preguntas más recurrentes que siempre que veo notas sobre el tema y demás, es que la gente dice se pudo haber evitado, ¿verdad? Y creo que también por ahí entra la parte que usted decía de la culpabilidad, de como familia decir, ¿por qué no lo escuché? ¿Por qué no lo llevé a una consulta? ¿Por qué no hice tal cosa? Y entra esa parte de sentimiento que también se hace parte de ese proceso tan difícil. Y creo que también es una de las preguntas de quienes son ajenos al tema y desconocen, se hacen. Si realmente se puede evitar, o cómo puedo ser una persona de valiosa ayuda para alguien que está en riesgo. Bueno, estaría yo en la profesión equivocada si no pensara que podemos evitar, ¿verdad?, los fallecimientos. Por supuesto que tratamos de hacer todos los esfuerzos que están dentro de nuestras posibilidades para evitar que una persona llegue a hacer un intento de suicidio. Sin embargo, el suicidio es un fenómeno complejo, es un fenómeno multifactorial, y algunos de los factores que inciden no son conocidos, otros no. Actuamos sobre las cosas que podemos identificar desde fuera o las que las personas nos manifiestan. Nosotros, por supuesto que cuando alguien fallece de esta manera, pues todos los que estábamos alrededor solemos hacer una valoración del papel que jugamos en la interacción con esa persona. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué podría haber hecho de manera diferente? Y ese periodo de valoración, sin lugar a dudas, puede generar muchísimo malestar, como vos decís, culpa, pero hay que recordar que precisamente por la naturaleza del fenómeno, ¿verdad?, porque es multifactorial, digamos que en el peor de los casos mi interacción con esta persona fue negativa. No quiere decir que la persona se quitó la vida por lo que yo hice o no hice. Tienen que haber muchas otras cosas que estaban incidiendo para que se tomara este camino. Y sí, la valoración, pues la culpa es una de esas emociones que no construye absolutamente nada, ¿verdad? Es muy destructiva. A mí me gustaría más hablar como de responsabilidad, en el sentido de que yo pueda valorar si hubo algo que yo podría haber hecho de una manera diferente, para poder corregir eso hacia adelante con las otras personas que están a mi alrededor. Pero aquí también hay algo que debe tomarse en cuenta, y es que nosotros no podemos juzgarnos hoy por una información que no teníamos en el pasado. Hoy, cuando yo estoy viendo en retrospectiva lo que sucedió y puedo leer, ¿verdad?, desde quien está viendo ahora el panorama completo, hay muchas cosas que mientras yo las estoy viviendo no tienen ningún sentido para mí, no son una alarma, y que solo toman como importancia o relevancia a la luz de lo que sucedió. También la realidad es que muchísima gente no sabe nada sobre este tema. Creo que a nivel país hemos hecho un esfuerzo importante. Cada vez se nos unen más. Hay un grupo, somos tal vez como unos 20 profesionales en el país que tenemos muchos años de estar trabajando este tema.
cada vez se nos unen más, afortunadamente, y conforme vamos capacitando, educando, ¿verdad?, sensibilizando sobre el tema, siento yo que tal vez en los últimos 15 años, 18 años que tengo yo de estar relacionada con este tema, uno ve que la gente más y más comprende que el suicidio es un tema de salud mental. Y eso es una gran ventaja porque ayuda a crear entornos más sensibles, más respetuosos, donde si la gente nota algo, tal vez está en mayor disposición de preguntar, de actuar, de hacer algo al respecto y no solamente pues volverle la cara. Jackie, que dicha que usted lo mencionaba porque justamente era otra de mis preguntas. Yo sé que uno desde su pequeño entorno, si ve algo, claramente va a intentar cómo ayudar, y por eso era mi pregunta de cómo ser de ayuda valiosa, ¿verdad? Porque a veces incluso uno con las preguntas que llega a hacer, más bien puede terminar hiriendo más y volteando completamente la intención que tenía de ayudar. Pero a nivel de políticas públicas, ¿cómo estamos como país, tanto en el sentido de información, de sensibilización, de ayuda incluso para aquellas personas que están en riesgo, que deciden buscar, que tal vez mucha gente dice, bueno, es que yo sé que tengo un familiar que tal vez necesita la ayuda, pero no tengo fondos monetarios para poder pagar una terapia, porque son casos que se pueden dar o que se dan incluso? Bueno, aunque a nosotros nos pareciera que no hay suficientes recursos, a nivel de Latinoamérica estamos volando nosotros en Costa Rica, ¿verdad? Con respecto a las iniciativas y a la conciencia de la legislación que existe. Digamos que hay, aparte del servicio de la Caja, ¿verdad?, que tiene la obligación de atender las crisis de salud mental. Bueno, ahorita tenemos la noticia de que afortunadamente ya fue aprobada la legislación para restaurar el despacho de apoyo psicológico en el 911, que eso es una excelente noticia. Esa línea de emergencia donde la gente va a poder llamar nuevamente, la tuvimos durante pandemia y se cerró, y ya pareciera que es una realidad que se va a restaurar, porque sabemos que si logramos llegar a las personas en sus momentos de crisis con un abordaje adecuado, logramos contener la situación mientras la persona recibe la ayuda que necesita e idealmente pues ya no verá la muerte como una salida, ¿verdad?, las situaciones que está viviendo. Además de que, bueno, ahora les mencioné la Secretaría Técnica de Salud Mental, desde ahí se organizan actividades importantes durante el año. Tal vez han visto en el mes de septiembre muchas de las instituciones públicas y otros lugares se visten de amarillo como una forma de estar todo el mes pues sensibilizando y hablando sobre prevención de suicidio, ya que el 10 de septiembre se conmemora, ¿verdad?, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Aunque es más visible en septiembre, digamos, también en octubre, que se conmemora el Día de la Salud Mental, el 10 de octubre, pues también hablamos también sobre el tema, y durante todo el año estamos haciendo cosas, generando iniciativas. Sí, importante comentar que hay organizaciones no gubernamentales también que asisten en esta materia. Está la Asociación Mi Nueva Aurora, la Asociación Maricielo, está la Fundación EMI, está la Fundación Rescatando Vidas, hay otra que se llama Sonrisa Amarilla. Ahorita por encima recuerdo esas, que son grupos que se dedican a trabajar con diferentes poblaciones, pero todos, digamos, vinculados al tema del suicidio. Ahora, todas trabajamos con pocos recursos, ¿verdad? Y a veces no podemos ofrecerle a la gente pues todo lo que uno quisiera o todo lo que necesitan, pero sí ya no es el mismo panorama de hace 15 años donde no había prácticamente nada, ¿verdad? A lo cual la gente pudiera acogerse. También mencionar el despacho de apoyo psicológico del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, ¿verdad? Perdón, no el despacho de apoyo psicológico, la línea Aquí Estoy, es como se llama. Y esta es una línea 800 que puede contactarse aunque uno no tenga saldo en el teléfono, ¿verdad? Funciona igual que el 911 en el sentido de que no hace falta tener saldo, y a ese número se puede llamar.
en el horario de atención no es 24 horas, pero sí tiene un horario de atención amplio, en el cual se puede llamar también y hablar sobre lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Sea que estemos en crisis o sea que tengamos alguna situación que nos esté pesando. Lo importante es precisamente no desfallecer en la búsqueda de ayuda cuando podemos identificar que una persona necesita algún tipo de acompañamiento. No siempre la gente lo puede manifestar abiertamente, no siempre la gente lo dice, lo verbaliza, que está pensando en quitarse la vida, y por eso es muy importante que ante la duda nosotros hagamos la pregunta abiertamente. Le podemos preguntar a la persona: mira, he notado X cosa, ¿verdad?, que es diferente de tu forma, de tu conducta, estoy preocupado, ¿está todo bien? Hay que preguntar porque muchas personas no saben cómo iniciar esta conversación para pedir ayuda, y esa podría ser una oportunidad que se le abre a esta persona para hablar sobre cómo se siente y lo que realmente necesita. Jackie, yo decía al principio del programa que según los datos que nos brinda el Ministerio de Salud, la población entre los 10 y 14 años es la que es más vulnerable a tener pensamientos suicidas. ¿Qué tiene en común este rango de edad que los hace precisamente estar más vulnerables al tema? Bueno, creo que los chicos están expuestos hoy en día a muchísimas cosas con las que tal vez no lidiábamos los que hoy somos adultos. Es una realidad compleja. Hay muchísimas cosas que podrían estar incidiendo ahí. Problemas a nivel del centro educativo, ¿verdad? Se menciona el bullying como uno de estos factores que incide muchísimo en este tipo de comportamiento cuando se trata de población joven. Ese rango de edad coincide también con la entrada a la pubertad, ¿verdad? Y la entrada a la adolescencia, donde también se empiezan a vivir otro tipo de experiencias relacionadas tal vez con consumo de alcohol, consumo de drogas. Se empieza a experimentar con la sexualidad. Hay todo tipo de cosas, ¿verdad? Dependiendo también de la realidad socioeconómica de las personas, no que no se quite la vida a la gente que tiene recursos económicos, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones las necesidades de estar contenido dentro de un centro educativo, que sea, por supuesto, seguro, las dificultades económicas y todo lo que eso implica, violencia doméstica. Hay muchísimas cosas que podrían estar incidiendo ahí, y tomar en cuenta que estas cosas que tal vez desde la vida adulta uno pueda gestionar porque tiene las capacidades y los recursos para gestionarlas, cuando estamos pequeños pues depende de la gestión que hagan los adultos a nuestro cargo de eso. Y cuando las personas adultas pues no necesariamente por mala intención, ¿verdad?, pero no logran percatarse de lo que está sucediendo, las cosas escalan a veces a niveles que cuando nos percatamos pues ya la situación se ha vuelto muy compleja. Y es precisamente también otra de las temáticas que quiero que abordemos, y es la educación y la importancia de resaltar la salud mental desde nuestros adolescentes, ¿verdad? Normalizar el hecho de ir a una consulta psicológica, que creo que también eso las personas de mayor edad antes decía, bueno, no, es que no estoy loco para ir a un psicólogo, pero es que no se trata de eso. Pero ya casi lo vamos a hablar, Jackie. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con más de Asiento Extra. De la tarde, continuamos con más de Asiento Extra aquí en Extra TV y también en los 92.3 de Extra Radio. Si usted se acaba de unir a nuestra transmisión, le cuento que hoy estamos hablando sobre el tema del suicidio, de cómo ser empáticos además y tratar con manera respetuosa el tema con quienes lamentablemente han perdido una persona cercana
por esta causa. Y tenemos con nosotros a la experta Jacqueline Secades, quien es psicóloga y quien además trabaja con estos casos todos los días y nos está dando de su conocimiento para todos aquellos que no tienen relación con el tema, pues empaparnos y, como siempre es la intención del programa, aprender todos los días algo nuevo. Jacqueline, yo le decía el tema de que lamentablemente la población entre los 10 y 14 años son quienes más se suicidan en nuestro país, según datos del Ministerio de Salud, y hablábamos sobre la importancia de reforzar esas dos palabras, salud mental, desde la adolescencia en nuestras casas, el normalizar a nuestros jóvenes ir a un psicólogo, expresar y hablar, porque yo le decía, y hace poco me pasó con uno de mis familiares, yo voy a un psicólogo una vez al mes, ya es como regular, y me decían, pero es que no está loca, es que no se trata de eso. Como expertos, como psicólogos, ¿han visto un avance en esa materia, en al menos de que ya se empiece a hablar de salud mental, que incluso es un término que yo creo hace unos años atrás no escuchábamos tan recurrentemente? Bueno, en realidad el concepto de salud mental es algo que tenemos que trabajar con los chicos desde que están chiquititos, ¿verdad? A veces cuando hablamos de salud mental siempre pensamos como en salud solamente en la ausencia de enfermedad, ¿verdad? Y no necesariamente es así. O sea, yo puedo no tener un trastorno, pero tener pésimos hábitos, ¿verdad? Que en algún momento posiblemente me van a pasar la factura en cuanto a mi salud mental o mi salud física, porque ambas están íntimamente vinculadas. En algunas ocasiones las situaciones no revientan como un trastorno de salud mental, sino que revientan como un padecimiento físico, que está íntimamente vinculado pues con esta dificultad para gestionar las emociones y las situaciones que se van viviendo en la vida. Entonces, qué importante es que desde chiquititos nos enseñaran a reconocer nuestras emociones, a identificarlas, a gestionarlas, a tener herramientas para poder ir gestionando lo que siento de una manera sana, que no me lastime a mí ni lastime a las personas que están alrededor, a identificar conductas inapropiadas, a poner límites. Todas esas son cosas que podemos ir enseñando desde chiquititos. Ya para la adolescencia muchas veces nos agarró tarde, y posiblemente nos estaremos viendo ya frente a situaciones que podríamos haber disminuido las probabilidades de que sucedieran. Yo te diría que es mi opinión así como anecdótica, ¿verdad? No obedece a ningún estudio ni nada así. En mi tema en particular, cuando yo veo, por ejemplo, la cobertura que se hace de un suicidio y uno empieza a leer los comentarios en redes sociales, yo sí veo como un movimiento importante en cuanto a la clase de comentarios. Por supuesto, siempre hay personas insensibles y siempre las habrá, pero digamos que en la mayoría uno empieza a ver que ya existe un concepto de depresión, de adicción, de salud mental, como que la gente vincula más y más el comportamiento suicida con que algo está mal con tu salud, ¿verdad? No con que es un berrinche, no con que es manipulación, no con que es egoísmo. Y eso nos habla, pues, nos alegra a los que trabajamos en este campo, porque quiere decir que aunque ha sido una labor de hormiga la que hemos ido haciendo, más y más se ve reflejado en el sentir y la sensibilidad de las personas. Creería yo también que sobre todo para las nuevas generaciones, pues asistir a terapia para algunos es incluso parte de la canasta básica, ¿verdad? Como que no se cuestionan ni les duele invertir en su salud. Y eso es maravilloso, porque eso es precisamente lo que nos ayuda a gestionar las cosas a tiempo para prevenir. Siempre estamos tratando de hacer prevención, no de tener que hacer intervención ya de una persona en crisis, sino más bien evitar que las personas lleguen a una crisis. Jackie, y usted decía algo hace unos minutos, y es hablar del tema, hacer la pregunta directa, y creo que eso también para alguien que no está acostumbrado, porque por mucho tiempo nos han dicho no hablemos del tema, ni siquiera lo mencionemos, es chocante.
No todas las personas manifiestan claramente que están teniendo pensamientos suicidas, que algo no anda bien. Si es alguien tan cercano a mi entorno, ¿cuáles son esos aspectos o señales a los que yo puedo ir poniendo la atención y decir, no, mejor voy a hablar? O incluso si tal vez yo no me siento capacitado para abordarlo, para dar un consejo o lo que sea, busco a alguien que pueda ayudar a esa persona que yo creo que algo podría no estar bien. Bueno, a mí no me gusta dar como señales en particular porque lo que pasa con eso es que la gente se enfoca en eso nada más. Más bien yo lo que invito a las personas es, pues la gente con la que yo convivo diariamente en el trabajo, en casa, en la familia, además, uno más o menos la conoce, sabe cómo se viste, sabe qué le gusta, sabe en qué, más o menos en qué pasa su tiempo, cuáles son sus actividades, qué cosas le son importantes, si yo cómo se expresa verbalmente, cuál suele ser como su estado de ánimo. Si yo empiezo a notar diferencias en cualquiera de estas áreas de la gente, si yo veo cambios en una persona, que pueden ser cambios muy drásticos o cambios sutiles también, y que yo veo que son cambios que se sostienen en el tiempo, y que además sé que esta persona está experimentando o acaba de experimentar una pérdida importante, y por pérdida no solo vamos a contemplar un fallecimiento de alguien cercano, ¿verdad? Pérdidas son muchas, la pérdida de una mascota, la pérdida de un trabajo, la pérdida de algo material que era importante para mí, la pérdida económica, ¿verdad? La pérdida de estatus. La adolescencia, de alguna manera, es una etapa de transición también donde gano cosas pero pierdo cosas. Igual cuando estamos en esta etapa de jubilación también. Si yo sé que las personas están experimentando además como transiciones importantes, esos cambios que noto toman como mayor relevancia a la luz de esos contextos. Entonces, observar y acercarme a la persona en un lugar, por supuesto, en un momento adecuado, donde no nos van a interrumpir, donde vamos a poder conversar, que sea un lugar tranquilo, y preguntarle. He notado X, Y, Z cambios, ¿verdad? Estoy preocupado, está todo bien, necesitas ayuda. Sorprendería, por supuesto, que da susto, ¿verdad? Por supuesto, puedo entender para quien no está acostumbrado a tener conversaciones de este tipo, que le digan que sí, que pasa algo y la pregunta sería, si la persona empieza a relatar, ¿verdad? Malestar, pues sería preguntarle abiertamente si ha pensado en quitarse la vida. Si la respuesta es sí, si tiene un plan, si ha pensado cómo lo haría, dónde lo haría, y alguna gente dirá, pero ¿cómo? Eso es más bien incitarlo, ¿verdad? No, todo lo contrario. Sabemos que la información es poder y que si yo sé que ya la persona tiene un plan, entre más elaborado el plan, mayor es el riesgo y más urgente es la necesidad de atención. Y los detalles de ese plan a mí también me dan información sobre qué cosas tengo yo que de cuáles cosas tengo que resguardar a esta persona físicamente, ¿verdad? Cuáles cosas tengo que retirar de su entorno, precisamente para que no se haga daño mientras se hace la intervención necesaria y la persona mejora. Así que puedo entender que tal vez tener esa conversación no sea algo a lo que yo me atreva, pero si yo noto algo, por sutil que sea, es muy importante que yo sí se lo transmita a alguien que sí tenga esa conversación y a la mayor brevedad. Entre más serios las cosas que noto, pues mayor urgencia de conversar y asegurarme de que alguien más iba a hacer un abordaje adecuado. No nos podemos quedar con la espinita y no darle seguimiento porque desafortunadamente yo he escuchado muchos lamentos de esos, ¿verdad? Yo noté alguna cosa y me dio pena o me daba miedo preguntar, me daba miedo hacer algo al respecto. Entonces, pues en la medida de lo posible tratar de hacer todo lo que está en nuestras manos para indagar y evitar. Jackie, otra de las consultas, porque usted al principio del programa decía, la gente cree que un suicidio es el fin de una problemática y al contrario, más bien es el inicio de muchísimas cosas. Para la persona que
tiene pensamientos suicidas, que lo está pensando en tomar la decisión o no, que posiblemente, como bien usted lo ha dicho, hay muchas cosas que están desencadenando el siquiera pensarlo. Como familia, si yo sé que en mi entorno familiar es algo en específico, qué sé yo, si es un adolescente y en el caso es bullying en el centro educativo o es temas financieros, que también se han visto casos, es mejor sacar a la persona de ese entorno, es lo recomendable, o enseñarle a la persona justamente a hacerle frente a la problemática, porque hay muchas familias que también dicen, ay, a cualquiera lo molestaban en la escuela, ¿verdad? A mí siempre desde chiquitillo me molestaban, y normalizan precisamente ese tipo de problemáticas. Creo que lo que es muy importante es recordar que la perspectiva que importa sobre la gravedad de una situación o el impacto que esté teniendo no es la nuestra viendo la situación desde fuera, sino la perspectiva de la persona que la está viviendo. Solamente quien la sufre sabe cuánto lo sufre y cuánto le representa lidiar con eso. Eso sería como lo primero. No debemos minimizar nosotros o emitir juicios de valor desde fuera sobre lo que alguien más está viviendo. Creo que es muy importante también, pues, conversar con la persona sobre qué prefiere hacer. A veces la gente sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Tiene claro lo que desea hacer, pero no tiene los recursos o no tiene el apoyo, o se siente solo en medio del accionar. No creo que debamos tomar decisiones arbitrariamente, salvo que esté obviamente pues en riesgo la integridad de esa persona, ¿verdad? Porque tal vez a veces las decisiones que podamos tomar desde fuera podrían representar una pérdida adicional para esa persona. Entonces hay que como manejar eso ahí con cuidado caso a caso, ¿verdad? Ir valorando. En lo que tiene que ver con el bullying, sí es muy importante saber que a nivel nacional el Ministerio de Educación Pública tiene un protocolo que es obligatorio. Todos los centros educativos tienen que acogerse a ese protocolo que estipula muy claramente cómo debe manejarse la situación. Pero si nosotros no denunciamos, pues el centro educativo no puede accionar ese protocolo, ¿verdad? Precisamente para proteger a las personas que están siendo violentadas. Es nuestra obligación, porque sí he escuchado también historias de centros educativos donde tal vez el protocolo no se aplica como debiera, recordar que hay instancias superiores al centro educativo, que si yo como padre de familia o madre de familia hago una denuncia y no considero que se está atendiendo con la celeridad que debería, porque estos no son temas que esperan, pues siempre puedo elevar a la regional, ¿verdad? La consulta para que desde fuera se aseguren de que se está haciendo adecuadamente. Pero sí es importante actuar, sobre todo cuando las personas están siendo violentadas. Jackie, usted nos decía que a nivel de Latinoamérica, como país estamos pues bastante adelante, aunque uno creyera desde afuera que no, con respecto a las políticas sobre el tema de políticas preventivas, de ayuda, incluso a las familias y demás. Desde su perspectiva como profesional, ¿en qué pasos deberíamos ir avanzando? ¿Qué nos hace falta todavía que tal vez sería vital y que nos ayudaría muchísimo a reducir esas cifras que, como le decía, son cifras, pero cada una con un nombre, ¿verdad? Y una historia que lamentar. Bueno, digamos que ya la legislación está. Y eso es un paso importante con respecto a muchos otros lugares donde ni siquiera hay legislación, ni siquiera hay una preocupación de ningún sector gubernamental sobre el tema de salud mental. Sin embargo, no hay presupuesto suficiente para ejecutar muchas de las acciones que ahí se plantean como obligatorias. Tampoco hay suficiente personal contratado. No que no haya profesionales capacitados, pero no hay presupuesto para tener suficientes profesionales que puedan ejecutar
de una manera responsable, ¿verdad? Y a conciencia muchas de las cosas que ahí se hacen. Yo tengo compañeras, conozco muchas compañeras del Ministerio de Salud que hacen milagros, digamos, que son muy comprometidas, pero que tienen a su cargo muchos otros temas también, no solamente el tema del suicidio. Entonces, sería pues maravilloso, ¿verdad? Si tuviéramos unidades especializadas. A nivel país hay lideradas precisamente por el Ministerio de Salud, pues estas entidades que son regionales, ¿verdad? Y el país está dividido como en distintas regiones y estas regiones reúnen, o estas entidades, es que estoy ahorita buscando el nombre porque acaba de cambiar, antes se llamaban ILAIS, reúnen a representantes del sector público y privado de la comunidad, precisamente para que vayan creando estrategias que sean acordes a su localidad sobre cómo abordar el tema del suicidio, ¿verdad? Que si hay un caso, bueno, que de repente en la clínica me lo reciban con mayor celeridad y no tenga que hacer fila, que si es coordinaciones con el Ministerio de Educación Pública, si es un estudiante, cosas de ese tipo, ¿verdad? La Cruz Roja, el IAFA, policía, etcétera. Todas las instituciones que puedan coordinar precisamente para agilizar cosas cuando se trata de este tema, pues que es un tema prioritario en el sentido de que no espera, ¿verdad? Hay que actuar rápidamente. Estos grupos también necesitan presupuesto, necesitan capacitación, y creo que ahí es donde radica como el gran faltante, ¿verdad? No tenemos suficientes profesionales contratados y capacitados para ejecutar todas estas cosas que sabemos son importantes, pero que muchas veces no se pueden hacer, sin desmeritar, por supuesto, lo que ya hacen, lo que ya se hace, que como le decía, es muchísimo. Claro, Jackie, y me imagino además también que en el caso de las atenciones se prioriza todavía aún más, o usted me dirá si estoy equivocada, en el caso de que en la familia hayan personas precisamente que si fue un hermano que toma la decisión, hay un hermano adolescente, hay una atención prioritaria precisamente por esa vulnerabilidad. Bueno, digamos que no de oficio, no, por ejemplo, cuando una persona se quita la vida, no es como que de oficio se aborda a la familia. No existe ese servicio. Estaba buscando el nombre, pero ya no lo recuerdo. Pero si estos grupos, que hay algunos que funcionan tal vez de manera más eficiente que otros, en algunas localidades confirman que hay un suicidio, se dan cuenta de que hubo un suicidio, pues muchas veces en algunas de estas localidades se trata de hacer algún contacto con la familia. Sin embargo, desde estas instancias no se les da terapia, ¿verdad? Digamos que en el mejor de los casos, pues se hace una vinculación con la caja, para que la caja haga al menos alguna atención en crisis, valore si se necesita apoyo con medicamentos, o si se refiere a un grupo de apoyo, o si se refiere a atención individual. Pero bueno, sabemos que desafortunadamente desde la caja, si estamos saturados con temas de salud física, ¿verdad? Que no se puede responder con la celeridad y la eficiencia que se quisiera, pues en temas de salud mental es aún mayor la dificultad. Estos grupos se llaman Colosam es como se llaman estas entidades. Es el nuevo nombre que tienen ahora. Ok. Bueno, perfecto, Jackie. Nada más, si volvemos a aclarar para los oyentes y televidentes, las líneas de ayuda que están disponibles, creo que es algo importante de resaltar, que todos podemos ayudar, y si no se siente usted en la capacidad de ayudar a alguien en su entorno, sepa que hay especialistas disponibles para hacerlo. Jackie, si nos ayudas con los medios. Ok, para personas que están en crisis, ¿verdad? En realidad, hasta que no abra el despacho de apoyo psicológico nuevamente, si es una crisis de vida o muerte, ¿verdad? Ya un momento crítico, pues se llama el 911 siempre.
Si es que yo sospecho que está en riesgo, ¿verdad? Y necesito indagar, de repente se puede llamar a la línea Aquí estoy del Colegio de Psicólogos, es un número 800, que lo pueden buscar fácilmente en Google, ¿verdad? Porque no me lo sé de memoria. Esas serían como las dos líneas que están abiertas. También el Instituto WEM, que atiende población masculina únicamente, también tiene una línea donde se puede llamar, los varones pueden llamar y conversar sobre cómo se sienten y qué necesitan, y tal vez pueden hacer algunas referencias. Que yo conozca esas tres líneas telefónicas. Bueno, dos y el 911, y si abre el DAP, pues ese hay que ver cómo va a reabrir, pero antes funcionaba 24/7. Perfecto, Jackie, te agradezco muchísimo por el tiempo, por ayudarnos con su conocimiento, que sé que fue de ayuda para muchísimos, porque como lo decíamos, es un tema que para muchos es desconocido, es ajeno, incluso para algunos da hasta miedo hablarlo, pero es necesario porque es una realidad en nuestro país. Puede ser una realidad en nuestro entorno, y tenemos que estar también preparados para saber cómo ayudar en caso de que se llegue a dar, que es lo que tratamos precisamente de evitar, y que con todas las herramientas que hemos hablado hoy, pues podamos hacer además conciencia y tratar el tema cada vez con más respeto, y más que respeto, yo también diría con empatía para todas aquellas personas que lamentablemente sufren un suicidio en su entorno. Jackie, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, y muchísimas gracias a todos los televidentes y oyentes que se conectaron con Asiento Extra durante esta tarde. Les esperamos mañana a las 2 de la tarde con un nuevo programa.